Para este ejercicio vamos a utilizar dos ejercicios previamente vistos, los cuales son el teorema de convergencia dominada generalizado, cual pueden ver, y el otro es el teorema de convergencia monótona invertido, pongamos, el cual habla de sucesiones decrecientes. ¿Sí? Como un recordatorio generalizado era que básicamente la función fn, en lugar de estar dominada por una función g fija, está dominada por una función gn, y entonces teníamos que si gn iba a g, entonces ocurría lo que queríamos con la f. Obviamente acá hay que agregar funciones medibles, cierta integrabilidad, pero esto es para recordar ciertas hipótesis. Acá lo que teníamos que, si teníamos una sucesión decreciente, positiva, y entonces teníamos que si la integral de f1 de mu era finita, entonces podíamos intercambiar el límite con la integral. Ahí está. Y con estos dos ejercicios ya hechos, podemos comenzar a atacar estas integrales. Comenzando con esta integral, algo que podemos ver de inmediato es que si definimos como fn la función que va dentro, entonces hay que tener una cosa clara aquí, que es que, bueno, e a la x, cuando x se puede escribir como un límite de 1 más x sobre n a la potencia n. Y esto es una sucesión creciente. Ya. Entonces, lo primero que podemos ver es que el seno se limita por 1, entonces sabemos que fn en módulo va a ser menor o igual a 1 sobre 1 más x dividido en n a la n. Escribámoslo bien. Pongamos módulo de fn de x. Y bueno, entonces esto de acá va a ser una sucesión decreciente. Y la cual converge, ¿no es cierto?, a 1 sobre e a la x o e a la menos x. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función f que está dominada por una sucesión decreciente y que converge a una función. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente, o sea, se nos vienen dos cosas. Lo primero es que se puede usar un teorema de convergencia monótona para invertido, por así decirlo, decreciente, ¿no es cierto? Porque ya no está la palabra decreciente ya. Y lo otro es el teorema de convergencia dominada generalizado. Porque tenemos a la fn dominada por algo no fijo y constante. Ya, empecemos. Lo primero es ver si esta función de acá satisface el teorema de convergencia monótona invertido, el cual solamente nos pide que si nosotros escribimos ahora como gn de x, como la función 1 sobre 1 más x n a la n, ¿no es cierto?, con x en 0 más infinito, con n en n, lo único que necesitamos para poder intercambiar el límite con la integral es que alguna de estas exista. Por ejemplo, si g1 a d lambda es positivo, creo que justo esta no nos sirve. Pero si cambiamos ahora por g2, por ejemplo, parece que esto sí se cumple más fácilmente. ¿Por qué? Porque si ahora hacemos esta integral, 1 más x dividido en 2 a la 2 de lambda desde 0 hasta más infinito,
podemos usar un cambio variable, digamos u igual 1 más x medio, y entonces tenemos que du va a ser igual a, bueno, 2 veces du va a ser igual a dx, que lo bueno es que en este caso Lebesgue coincide con Riemann. Esto se puede ver en un ejercicio, pero es importante hacer la acotación de que en este caso en particular la integral de Lebesgue coincide con la integral de Riemann, entonces podemos hacer todos estos trucos. Y bueno, esta integral se transforma entonces la integral desde 1 hasta más infinito de 2 veces de u sobre u al cuadrado, y esto es una integral archiconocida, 2 veces u a la menos 1, bueno, menos u de 1 hasta más infinito, y bueno, esto va a ser igual a 2, lo cual es finito. Entonces ahí estamos listos. Podemos usar el teorema de convergencia monótona invertido. Por lo tanto, tenemos que el límite de la integral de la gn de lambda va a ser igual a la integral del límite de la gn de lambda, lo cual va a ser exactamente igual a la integral de 1, perdón, desde 0 hasta más infinito de a la menos x de x, y esto es menos e a la menos x evaluado entre 0 y más infinito. Bueno, la verdad no hay para qué escribir el valor, pero pongámoslo 1. Ya. Luego tenemos lo siguiente, tenemos fn va a estar dominada por esta gn, y ¿qué ocurre? A ver, ahí. ¿Y qué ocurre? La gn satisface en esta condición de que el límite de la integral de la gn de lambda va a ser igual a la integral del límite de la gn de lambda. Por lo tanto, el límite de la integral de la fn a de lambda va a ser igual a la integral del límite de la fn a de lambda, y esto ocurre por el teorema de convergencia dominada generalizado. Pero hay algo que no hemos visto, que lo pasamos por largo, es que ¿qué es el límite de fn? Recordemos que fn de x es igual al seno de x partido en n de 1 más x dividido en n a la n, y un ejercicio que pueden hacer que no es para nada difícil es que esta cuestión es 0. Pongamos ctp. Luego tenemos que el límite de la integral de fn de lambda va a ser la integral de 0 de lambda, lo cual es 0. Por lo tanto, recapitulando, esta integral de aquí, este límite de la integral, vale exactamente 0. Pasemos a la siguiente integral. Para esta integral, lo primero que podemos ver es que esta parte de aquí, cuando el x es muy muy grande, se comporta como x a la 2n, ¿no es cierto? Y la parte de acá se comporta como n por x cuadrado, cuando el x es suficientemente grande. Entonces, más o menos, esta cuestión de adentro se va a portar como n por x cuadrado dividido x a la 2n. Y esta cosa, si el n crece, entonces esta cuestión debería irse más o menos como a 0. Pero una manera de ver esto más claramente es simplemente escribiendo el denominador. Tenemos un n ahí arriba. Y si, como el n mayor o igual al 1, pongamos n mayor o igual a 2, para que quede más claro lo que quiero decir más adelante. Y como el n es natural, 2, entonces esta cuestión se va a escribir como 1 más nx cuadrado más n sobre 2, ¿cierto? Acá hay un n sobre 0, un n sobre 1, y así hacia adelante, x cubo, y continuamos.
Incluso puedo poner, no, dejémoslo en mayor o igual a 2. Y esto indica que este cociente debería ser decreciente. Sin embargo, voy a aplicar otro método para hacerlo parecido al ejercicio anterior. Es que voy a tratar de dominar esto por algo que sea decreciente, que sea más fácil de ver. Entonces vamos a definir primero f de x como 1 más n de x cuadrado dividido 1 más x cuadrado a la n. Y entonces lo que voy a hacer es que fn de x en módulo va a ser menor o igual a 2 más nx cuadrado, ¿no es cierto? El legal, n. Y entonces esto va a ser igual a 2 veces 1 más n medios x cuadrado dividido 1 más x cuadrado a la n. ¿Sí? Lo único que hice acá fue agregarle un 1 para poder dividirlo en 2 y entonces aplicar la desigualdad que 1 más, pongamos, m y va a ser menor o igual a 1 más y todo elevado a m, pongamos m natural y mayor a 0, que somos la hipótesis en las que estamos manejando. Entonces esto de acá va a tener que ser menor o igual a 2 veces 1 más x cuadrado elevado a n medios dividido 1 más x cuadrado elevado a n, y esto de acá va a ser igual a 2 veces 1 dividido 1 más x cuadrado elevado a n medios. Y como podemos ver, esta sí es una sucesión decreciente. Esa de ahí es decreciente y además tiende a 0 si n tiende a más infinito. Y como tenemos algo decreciente, si probamos que para algún n esta cosa de acá va a ser integrable, podemos usar el teorema de convergencia monótona invertido. Ya, a ver, vamos más para abajo. Entonces si consideramos sea n igual 4, digamos, para que así nos dé todo bonito, entonces podemos ver de que la integral desde 0 hasta más infinito de 2 por 1 dividido 1 más x cuadrado, acá va a ir un 4 dividido en 2 de x, le ve que coincide con Riemann en este caso, va a tener que ser igual a 2 veces integral de 0 más infinito de x, 1 más x cuadrado, todo al cuadrado, de x. De hecho no sé por qué usé 4, pude haber usado n igual 1, perdón, n igual 2, también servía n igual 2, n igual 1 no, porque nos queda en raíz 1 más x, y se vuelve problemático. Bueno, y esto es claramente finito, ¿sí? Porque acá tenemos una potencia mayor o igual a 1 estricto, mayor o igual a 1 estricto, entonces todo esto se comporta como 1 partido en x a la cuarta cuando el x es suficientemente grande. Por lo tanto, la integral debería ser positiva. Ahora lo que acabamos de hacer es probar que si definimos gn de x como 2 veces 1 más x cuadrado elevado a la n medios, tenemos que gn va a ser decreciente. Además tenemos que g sub 4 es integrable. Por lo tanto, por el teorema de convergencia monótona invertido, tenemos que el límite de gn de lambda va a ser igual a la integral del límite gn de lambda. Y ahora, avanzando un poquito más, tenemos que como fn está dominada por gn, ¿sí? Recordemos aquí cuando hicimos el trabajo, esto de acá muestra la dominancia de la gn sobre f, esto de aquí es gn, ¿ya? Y dado que tenemos esta condición de acá arriba, podemos usar el teorema de convergencia dominada,
generalizado y podemos concluir entonces que podemos intercambiar el límite con la integral en el caso de fn. Y bueno, ahora parte de ustedes ver cuál es el valor de esto. No debería causar sorpresa que es 0, porque primero podríamos calcularlo a mano. De otra forma, sin calcularlo a mano, es que acá nosotros vimos hace un ratito que el límite puntual de la gn, de esta gn, es 0 cuando n tiende a más infinito. Ahí está la gn. No es difícil de ver, y eso es debido a que aquí tenemos una potencia muy muy poderosa y lo que está abajo es mayor a 1, ¿sí? Pero converge a 0 CTP, no completamente. Y este límite, lo único que necesitamos es que vaya a 0 CTP. Bueno, y entonces de este modo podemos concluir que el límite de la integral de fn a d lambda va a ser igual a 0. Y ahora pasemos al siguiente ejercicio. Este ejercicio es un poco más fácil porque acá podemos usar de inmediato convergencia dominada, ni siquiera el generalizado. Porque si llamamos ahora fn como, bueno, fn de x como n sobre x por seno de x partido en n y 1 más x cuadrado. Entonces lo que podemos ver es que sabemos que si fijamos un x para todo, podemos poner para todo x no, seno de x partido en n dividido x partido en n, eso de ahí tiende a 1 si n tiende a más infinito, eso es dado x en R. Entonces podemos decir que fn de x tiende a 1 partido 1 más x cuadrado, si n tiende a más infinito. Para el caso de x igual 0, lo que se entiende es que si podríamos decir que fn, a ver, llamemos esta función de acá, ¿dónde está la coma? Acá está. Llamemos esta función de acá como g de x y acá pongamos x distinto de 0. Ya. Entonces si definimos g de x como 1 dividido 1 más x cuadrado para todo x en 0 infinito, entonces podemos decir que fn tiende a g CTP. En realidad un punto no nos importa, lo que nos importa es cuánto vale la integral. Ahora lo que podemos hacer es entender cómo funciona acá el fn de x. Como el fn de x lo vamos a retranscribir de esta forma. Perdón, esta parte de aquí. Ahí. Lo había escrito al revés. X dividido en n. Entonces lo que podemos ver es que si tomamos el módulo, vamos a tener esta parte de acá y esto de aquí usamos que es seno de i va a ser menor o igual al módulo de i. Entonces llegamos a x partido en n, 1 dividido 1 más x cuadrado, y acá todo esto se va a transformar en 1, de modo que vamos a tener 1 más x cuadrado. Y nosotros sabemos que la integral desde 0 hasta más infinito de dx dividido 1 más x cuadrado va a ser igual, si no me equivoco, al arco tangente
Entonces, a ver, esto va a ser igual al arco tangente de x entre 0 y más infinito. Entonces esto de acá nos va a dar pi medio, el cual es finito. Bueno, por lo tanto, como tenemos que f está dominada por una función la cual es integrable, en realidad con esta, la cual es integrable, entonces podemos usar el teorema de convergencia dominada, ni siquiera el generalizado, pero podemos usar el teorema de convergencia dominada. Teorema de convergencia dominada nos dice que el límite de fn a d lambda va a ser igual a la integral del límite de fn a d lambda, el cual creo que ya conversamos bien, y va a corresponder a, bueno, d lambda 1 más x cuadrado, desde 0 hasta más infinito, y esto de acá va a ser igual a pi medios. Y con eso terminamos esta integral. Pasemos a la última. Esta integral, bueno, si uno la toma, uno se da cuenta que en realidad es la más fácil de todas, porque uno puede hacer un cambio variable igual nx. Entonces tenemos que de y es igual a n de x. Entonces la integral de a hasta más infinito n de x, 1 más n cuadrado x cuadrado, se puede escribir como la integral de na hasta más infinito de i dividido 1 más i cuadrado, y entonces esto acá va a ser igual al arco tangente de más infinito menos el arco tangente de na. Entonces si a es positivo, tenemos que la integral que buscamos vale 0, y si el a es negativo, la integral va a valer pi, y si el a es 0, entonces la integral va a valer pi medios. De esta forma llegamos rápidamente a los tres resultados, pero existe igual otra manera, que creo que más o menos la que está enfocada al ejercicio, que tampoco es muy distinta. Si tomamos la integral de a hasta más infinito, n 1 más n cuadrado x cuadrado de x, esto es lo que queremos ver cuánto vale. Una manera es, claro, haciendo también el cambio variable de nuevo. Acá hay que hacer la justificación de por qué puedo hacer este cambio variable en este tipo de integrales. Entonces la integral se vuelve de este modo de nuevo. N 1 más n cuadrado x cuadrado de x. Borremos el límite. Y entonces se vuelve, perdón, esta integral de aquí se transforma en la integral de na más infinito de i 1 más i cuadrado. ¿Por qué la escribí de esa manera? Porque necesito evidenciar la parte en la que esta sucesión de funciones va a cambiar. Lo que podemos hacer ahora es escribir esta cosa como una integral en R de f sub n de i, o de lambda, pongamos, donde f sub n de x va a ser exactamente igual, bueno, de i pongamos para caer para que no haya confusión, 1 partido 1 más i cuadrado, esa parte está mala, por la característica de na hasta más infinito. Y entonces lo que podemos ver es que va a depender mucho el criterio que vamos a usar, dependiendo de los valores de a. Entonces el primer caso, que es el más fácil, si a es igual a 0, entonces fn es constante, porque básicamente fn va a ser igual a 1 partido 1 más i cuadrado por la característica de 0 hasta más infinito. Entonces ahí simplemente es cosa de integrar, da lo mismo el límite. El otro caso es que si a es negativo, entonces podemos ver que fn es creciente,
y el teorema de convergencia monótona no debería ser suficiente. Para el caso en que tengamos A positivo, entonces Fn, cuidado, cuando dije creciente como sucesión, creciente de funciones, lo voy a escribir igual. Fn va a ser decreciente. Y acá nos debería servir el teorema de convergencia monótona invertido, lo cual no debería ser muy complicado porque podemos ver de que en este caso Fn, la integral de Fn de x, podemos ver el caso 1, donde n es igual a 1, va a ser igual a la integral de n, perdón, desde 1 por a, cual va a ser a, de 1 dividido 1 más i cuadrado de i, y esta cosa tiene integral, que es el arctan, de más infinito menos arctan de i. Y esto va a ser finito. Por lo tanto, podemos usar el teorema de convergencia monótona invertido, debido a esta condición de acá. Y por lo tanto podemos intercambiar el límite con la integral. Podemos ver que en los tres casos se puede hacer y van a corresponder a los valores que encontramos en una primera instancia. Bueno, ahí están las 4 integrales. Espero que haya quedado un poco claro. Cualquier duda me la pueden contar, porque quizá haya algún punto que me haya saltado, alguna convergencia puntual en la que no fui muy claro, y quizá los criterios no fui suficientemente explícito en cómo los usé. Cualquier duda déjenmelo en los comentarios y lo conversamos. Eso, chao chao.